Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones, shalom. Estamos una vez más para continuar con este análisis, ¿sí?, de edificios de construcción. Y lo que quiero comenzar a decir, esto es algo que había quedado del video anterior, es que los tiempos en la Biblia dice son simbólicos. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Los nombres son simbólicos. A veces sí, a veces no. El tema es entender cuándo sí, cuándo no, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del tema del diluvio, en el diluvio Noé entró al arca, ¿sí?, al arca, y salió un año después, ¿sí? Entró a los 600 años, descendió del arca a los 601. ¿Cuántos días pasaron? No eran 40 días y 40 noches, ¿sí? 40 días y 40 noches fue el tiempo en que cayó agua, ¿sí?, o brotó agua, pero hubo muchos días previos, varios días previos antes del diluvio y muchos días después. En total suman 365 días, ¿sí? Alrededor de 365, un año, un poco más de un año. Entonces, y ahí es donde uno dice, porque estos tipos de maestros, ¿sí?, esta clase de maestros ateos, tratan de hasta especular de que el diluvio no existió, ¿sí?, que fue algo regional según cómo lo ven ellos, ¿no?, con la óptica de esa cultura. Fue algo muy regional. Entonces les digo, ese tipo de pensamiento, cuando nosotros encontramos muchas evidencias, pues ellos se basan en evidencias arqueológicas, ¿sí? Evidencias arqueológicas, y las evidencias arqueológicas no contradicen las escrituras. El problema que tienen estos señores es que utilizan las evidencias arqueológicas para usarlas en contra de las escrituras, cuando las evidencias respaldan las escrituras, ¿sí? Hay más de 250 culturas en todo el mundo que te hablan del diluvio. Entonces, ¿el diluvio es una alegoría? No. ¿El diluvio es algo regional? Obviamente que no. Te lo mencionan culturas en todo el mundo, ¿sí?, indicándote a ese mismo suceso. Inclusive los nombres refieren a la misma persona, a un personaje, que si vos traducís el nombre Noah, que es Noé, al chino lo traducís como Fushi, que es el mismo significado, o en hawaiano Nuhu, que es el mismo significado, y así lo traducís en las diferentes culturas. Ese personaje, junto con su familia, en total 8, pasaron una gran inundación, ¿sí?, que cubrió toda la tierra, y ese hombre fue el primero que domesticó animales, te enseñan, y se salvó él, su familia y los animales que domesticó, ¿sí? Entonces, todas esas coincidencias que hay en las diferentes culturas no te dicen que uno es copia del otro, ¿sí?, sino que todas te están narrando lo mismo desde sus ópticas, ¿sí?, desde sus diferentes perspectivas, pero te están contando la misma historia, ¿sí? Así pasa también con la Torre de Babel. La Torre de Babel no es un acontecimiento alegórico, ¿sí?, como se puede llegar a estudiar, por cuanto pareciera que hay contradicciones con el capítulo anterior. Sin embargo, les digo, en el caso de la Torre de Babel encontramos evidencia en el mundo, en diferentes culturas, que te cuentan del mismo suceso, ¿sí?, el mismo acontecimiento, te los narran, ¿sí? Y esto no es que es paganismo, o llámele como lo quieras llamar. Todas estas narraciones tienen algo en común, te están contando un episodio específico, ¿sí? Si vos lo querés tomar como algo mitológico, ya es otro tema. Que hay evidencia que respalden que uno lo pueda decir como que algo de genuino tuvo que haber pasado, porque todos en todo el mundo te están hablando de esto.
Entonces ahí hay que prestar atención, ¿sí? Uno no puede descartar. Y así vemos un montón de cosas, ¿sí? En la perspectiva atea te va a decir que las narraciones bíblicas son copia de las otras culturas, ¿sí? Cuando en realidad las otras culturas también te dicen lo mismo que te dicen las escrituras, por cuanto muchos fueron testigos, ¿sí? Muchos fueron testigos de esos acontecimientos. Entonces, esto es cuestión de tener una cosmovisión distinta al ateísmo. Las mismas evidencias que los ateos dicen que esto es evidencia de la evolución, las mismas evidencias las escrituras te muestran que es evidencia de la creación, ¿sí? Es más, lo empezás a analizar y a pesar desde para qué lado se inclina la balanza, y la balanza siempre se va a inclinar más para el lado de la creación que para el lado de la evolución. Un ateo dijo que todo lo que lo rodea es producto de una hermosa casualidad. Y en realidad sabe que para que todo lo que nos rodea sea producto de casualidades, tienen que pasar millones y millones y millones, infinitas casualidades, ¿sí? Para producir lo que nosotros tenemos alrededor. ¿Sí? No es producto de una casualidad. Según la misma ciencia, millones de casualidades. Porque empezamos a subir cuántas casualidades tienen que pasar para tener el resultado de lo que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Sin interferencia de ningún ente inteligente, ¿sí? Y son tantas las millones y millones y millones de casualidades que tienen que darse, que estadísticamente es imposible que se haga por sí solo el universo, ¿sí? Bueno, sin ir más lejos, con respecto al tema 40, bueno, el tema 70 habló de que representa una generación, que hubo una generación que nació en Babilonia, eso también lo cuentan las escrituras, por eso narra el número 70, que puede ser alegórico o simbólico, eso habría que verlo y analizarlo, si es alegórico o simbólico. Lo mismo les digo con el tema de porque el 70 hay profecías, hermanos, que se utiliza el número 70, ¿sí? O sea, hay 70 y literalmente se han cumplido 70. O sea, no siempre es alegórico el número 70, no siempre es alegórico el número 40, ¿sí? Que haya tomado un significado ya es otro tema. Que el número 70 o el número 40 hayan tomado para la mentalidad hebrea un significado ya es otro tema, ¿sí? Pero eso no indica que se escribieron esas escrituras con ese significado, ¿sí? Sino que a partir de los escritos a la mentalidad hebrea el 70 ya le dice algo o el 40 le dice algo. Esto no indica que no hayan sido 70 o que no hayan sido 40. De hecho, haciendo las cuentas, ¿sí?, de las profecías de las 70 semanas de Daniel, coinciden perfectamente con la venida de Mashiach. Por eso yo descarto los números y tengo que descartar las profecías. Así que continuemos entonces con este video. Los israelitas entonces, dejando la tangente que nos fuimos un buen rato, los israelitas entonces no tenían tolerancia religiosa. Había tolerancia religiosa en todo el tiempo de los reyes de Israel. Cada quien adoraba a quien quería. Y adoraban a Yahvé entre todos ellos. Pero cuando vino Josías se acabó la tolerancia religiosa, pero ahora fue a favor de Yahvé. Hay una película en YouTube que se llama Josías, está bien bonita. Entonces ahí se acabó la tolerancia religiosa, pero a favor de los buenos, si pudiéramos decir. Entonces nosotros, como somos los buenos, entre comillas, decimos, mira qué bien, por fin destruyeron a todos esos ídolos. Sí, pero se te olvida, por eso me gustó la película, que esos adoradores de ídolos son personas. Nosotros somos los buenos, entre comillas, dice. Somos los buenos, entre comillas. ¿Sabe que una persona nacida de nuevo no piensa así como los ejemplos que está dando Eliud, ¿sí? Que aplaude cuando le va mal al otro, ¿sí? Y que se le olvida que es un ser humano. No tiene idea de lo que es una persona nacida de nuevo. Un nacido de nuevo no piensa así. ¿O usted qué se cree que es evangelizar?
cuando uno evangeliza, sabe que no le va a llevar la palabra a una persona que ya está convertida, ya está caminando en el Señor, sino que es una persona que va a estar con una necesidad de conversión, ¿sí? ¿Se entiende? En su justicia. Entonces, el discurso ateo dice que la moralidad atea, la moral atea, está por encima de la moral cristiana o de un creyente, ¿sí? Porque el creyente se porta bien porque tiene miedo a ser castigado, y ellos se portan bien porque son buenos, ¿sí? Porque son buenos, dice. Ahora, ese pensamiento contradice las mismas escrituras, porque dice el necio en su corazón. En la escritura no hay ateos, ¿eh? En la escritura hay necios. El que dice que Dios no existe no es ateo, ese es un necio para las escrituras. Así que lo que nosotros estamos escuchando de parte de Eliud es un discurso de moral atea, ¿sí? Esa es la doctrina atea de lo que es moral. Esa es la doctrina atea de lo que es moralmente correcto. Y que si fuera al revés, como en el Imperio Romano, estaríamos, oh, esos que perseveraron en medio de tanta persecución. La misma cosa, nada más que como no nos tocó a nosotros, es la otra cara de la moneda. Lo que digo es que, sea como sea, nosotros deberíamos ser no los que busquemos perseguir. Si por fin yo tengo la autoridad y el poder a mi favor, yo debería tolerar a los demás, es más responsabilidad para mí. Deberíamos ser tolerantes, dice. Entonces Josías era un mal rey. Pero no hay contradicción ahí, porque se dijo que Josías era un buen rey porque no era tolerante, y ahora resulta que nosotros debemos ser tolerantes. ¿Ven esa disonancia? Bueno, escuchen, está hablando de que la política y la religión no deben estar juntas, ¿sí? No deben estar unidas. Ustedes sepan que la política tiene fundamento en la religión. Las constituciones están fundamentadas en los evangelios, ¿sí? Cuando se hace toma de posición, por lo menos acá en Argentina, yo calculo que en otros países también, acá se los hace jurar sobre la Constitución y sobre los santos evangelios, y si así no lo hiciere, Dios y la patria os lo demande. Así es la jura. ¿Por qué? Porque los parámetros de ética y moral están en las escrituras, ¿sí? ¿Qué es moralmente ético? Eso está en las escrituras. Ahora, que se permita otras cosas que quebrantan la legalidad, ¿sí? Porque si usted se pone a examinar las leyes que permiten ciertas cosas, llega un momento en que empiezan a quebrantar otras leyes. Entonces, cuando hay una ley que quebranta otra ley, eso se llama mandamientos de hombre, ¿sí? El mandamiento de hombre se opone a la ley de Dios. Entonces, si yo establezco o pongo una tradición o una ley, pero esa ley sale a favor de unos, pero perjudica a otros, eso va en contra de la misma ley, ¿sí? De la misma ley civil y la misma ley de Dios. O sea, se contradice sola. Eso es lo que se ve, por ejemplo, cuando se aprobó el aborto, ¿sí? Que yo les digo, acá en Argentina no estamos de acuerdo con el aborto. Y cuando lo digo de esta forma, es porque desde Argentina, aunque se haya aprobado esa ley, hubo una situación muy particular, porque 2020 no se podía asistir a la reunión, los que tenían que votar por la ley, aprobarla o no, se hacían las reuniones online, tuvieron problemas de conexión, justo los que se oponían tenían problemas de conexión, ¿sí? Y en ese contexto medio raro, porque de tantas veces que se proponía la ley, se rechazaba, hasta que en un momento se dieron las condiciones para que se apruebe, ¿sí? Y les digo, la gran mayoría del país está en contra de eso, ¿sí? Porque Argentina es un pueblo de fe, es un pueblo creyente, y está en contra de estas cosas.
que siempre hay gente, hay de todo, ¿no? Siempre hay de todo, así como en Israel hay de todo, en Arabia hay de todo, bueno, en Argentina también hay de todo, y hay gente también que está a favor de esas cosas. Y la mayoría de la gente que está a favor de esas cosas son ateos, son ateos. Por eso es que es mejor que un creyente nunca se meta en la política. No creo que es lo más correcto, porque estás mezclando dos cosas que no deberían ser mezcladas. Se fueron a Babilonia, cuando llegan a Babilonia, como les dije, los judíos tuvieron un problema. Cuando llegas a un país extranjero, necesitas aprender a acatar las reglas de ese país, aunque no sean lo que tú estás de acuerdo, y por una o por otra razón te asimilas porque empiezas a comer las comidas del país, empiezas a hablar el idioma del país, empiezas a conocer la cultura del país, y tus hijos van a la escuela en ese país y conocen ese mundo. Los israelitas exactamente eso mismo hicieron, y llegando los judíos a Babilonia, estuvieron una generación y durante ese tiempo vieron dos imperios pasar, el babilónico y el imperio persa. Y el imperio babilónico tenía muchas historias que le enseñaban a los israelitas. Bueno, presta atención a lo que está por decir, porque por algo está hablando del imperio babilónico y el imperio persa, y dice que los israelitas toman de las historias de los babilónicos, ¿sí? Entonces, la fe primero era egipcia, después cananea, ahora resulta que era babilónica, ¿sí? Y sí, espere, porque ahora se viene que también va a ser persa, ¿sí? Escuche las historias, o sea, Israel fue agarrando todas las cosas que venía y lo fue metiendo en su fe. Eso es lo que está enseñando Eliud, ¿sí? Pero vamos a escuchar lo que dice, a ver si tiene sentido o no. Vemos la historia de Daniel siendo un príncipe yendo para allá, al cual estaban adoctrinando para que cuando regresara a Judea fuera el rey de Israel. Muchos países de todo el mundo mandan a los presidentes de los países y los ricos de los países mandan a su gente, a sus príncipes, a sus jovencitos aquí a Suiza o a países de Europa o a Estados Unidos, Inglaterra, a que estudien en las mejores universidades. Y cuando regresan a sus países, regresan con todo el conocimiento de acá, pero también el financiamiento de magnates de todos esos lados. Por eso, todos los que se postulan a presidentes en todas partes del mundo tienen conocidos con super multimillonarios, que conocieron cuando fueron adolescentes en los países extranjeros donde estudiaron. Porque así es como es el mundo, están conectados todos. Cuando los judíos son llevados a Babilonia y vemos la historia de Daniel, que fue llevado siendo un príncipe junto con sus amigos a la corte de Nabucodonosor, estaban siendo preparados con todas las leyes de los babilonios para regresar más adelante, siendo adultos, a ser los gobernantes de Judá. Eso está en segunda de Eliud 6:66. Con las leyes babilónicas como un imperio vasallo de Babilonia. ¿Ustedes creen que Daniel llegó a ser gobernante de Babilonia nada más porque le decía así a la gente? O sea, él se sabía todo de todo. Era el mejor de todos, era el más adoctrinado. ¿Creía en Yahweh? Sí. Pero de que se sabía todas las leyes y que sabía los idiomas y que sabía los mugreros que hacían, sí, pero propuso en su corazón, a pesar de todo, no contaminarse. Claro, eso lo sabemos porque la Biblia dice que Daniel era justo. ¿Daniel fue justo? Pues no lo sabemos, tal vez posiblemente sí, pero fue un hombre que apoyó a Jerusalén, seguramente sí, por eso lo tienen en tan alta estima. Ahora, nosotros sabemos que Daniel era justo porque lo dice la Biblia. ¿Daniel era justo? Posiblemente sí, no lo sabemos. O sea, si lo dice la Biblia, no, lo pone en tela de juicio lo que dicen las Escrituras. Pero si te aparece escrito en algún cascote, una piedra, ¿no? Daniel el justo, Daniel, ahí sí lo cree. Pero no, si lo dice la Biblia, posiblemente sí, hay que dudar. El caso de Daniel es una representación de todos los israelitas en Babilonia. Estando allí, conocieron muchas de las historias que cuando regresaron pusieron en la Biblia. Bueno, acá está otro pensamiento ateo que dice que Daniel en realidad no existió, ¿sí? Yo les digo porque eso es lo que piensan ellos. Entonces, ¿qué dijo Eliud? Que Daniel era la representación de los israelitas. Es una representación, o sea, es una imagen ficticia. Sepa lo que es representación, que no es que existió Daniel, sino que él representa a lo que era Israel, ¿sí? En la Biblia. Y que esa historia se escribieron después de que volvieron, se metieron esa historia en la Biblia. Cuando las evidencias bíblicas, ¿sí?, te muestran que el libro de Daniel fue escrito en el idioma del imperio, ¿sí? Fue escrito en hebreo y en arameo, tiene fracciones grandes en arameo. O sea, eso te muestra el libro de Daniel. Y en un arameo
real, ¿sí? Porque como imperio tenía diferentes arameos. Así lo mismo el romano, el griego, ¿sí? El griego existía dentro de la gran variedad de griegos, estaban los 4 más comunes o del vulgo, ¿sí? Que es llamados los 4 koiné, ático, jónico, ptolomaico y galilaico, eran 4 dialectos, ¿sí? Y que representaban directamente también diferentes tipos de clases sociales. En el caso del libro de Daniel, vemos que tiene grandes extensiones, partes en arameo, y era el arameo real, del arameo del que está en palacio, ¿sí? Entonces muchos indicios de que el que estaba escribiendo eso era el mismo Daniel, que sí existió, las escrituras dan testimonio de él, y Mashiach también, de lo que escribió Daniel, ¿sí? Dice, el mismo Mashiach, la abominación desoladora, dice, ¿no? A ver, sigamos escuchando. Como la historia de la creación. La historia de la creación de Génesis capítulo 1, de 6 días y luego se descansa el 7º día, es una creación casi, se llama Enuma Elish, que es un libro bíblico. Bueno, para terminar, hermanos, voy a hablar de este Enuma Elish, ¿sí? El Enuma Elish, cuando arriba se traduce, ¿no? Enuma Elish. Un texto babilónico que narra la creación, y por otro lado tenemos el Bereshit, texto hebreo que narra la creación. ¿Cuál se copió de cuál? ¿Sí? Entendamos que nosotros vamos a encontrar un montón de narraciones de diferentes culturas que te hablan de la creación, ¿sí? Y muchas cosas tienen similitudes. Entonces uno dice, ¿cuál fue el original? ¿Cuál se copió de cuál? En este caso, la evidencia, yo les voy a dar una evidencia, hay muchas evidencias, pero la principal evidencia de que te indica que el texto más antiguo es el de Bereshit, es porque en el Bereshit no se menciona al sol ni a la luna, sino que se las conoce como, antes de que se lo llame sol y luna, se los conoce como lumbrera mayor y lumbrera menor. ¿Sí? Así lo menciona Bereshit. Todos los textos más nuevos te lo van a mencionar como sol y como luna. En Enuma Elish se lo menciona como sol y como luna, ¿sí? Así que estos son indicios, son cosas que yo les muestro para taparle la boca a estos ateos arqueólogos, dicen, ¿no? Bueno, sean críticos, sean sensatos, ¿sí? Si las evidencias te están mostrando la autoridad de las escrituras, y vos tenés que decir amén, ¿sí? Gracias y paz. Nos vemos en el próximo video. Shalom.